Hermanito, Dios te bendiga. Una pregunta, ¿católico o profesas otra fe? ¿Cristiano católico? Soy evangélico, o sea, cristiano. No, pero yo también soy cristiano. Yo soy cristiano de la Asamblea Jesús el Buen Pastor, Oh, bueno, hermanito. Pentecostés. ¿Sí sabías esto que las nuevas Reina Valera ya no tienen el nombre Jehová? ¿Ya lo quitaron? Ujú. Entonces, ¿y qué les han enseñado acerca de ello? Ya que quitaron lo que es ese nombre. Sí, no la han quitado porque dice la palabra de Dios que el que le quita y le añade, maldito es. Pero ya no está en las nuevas Biblias Reina Valera. Pues primeramente me presento, soy Selvin. eh, Soy evangélico cristiano, participo en una iglesia Asamblea de Dios Jesús el Buen Pastor. Él subí acá yo sé que usted hace live, ¿verdad? Con su debido respeto. Yo quería tomar un asunto sobre el sacerdocio, ¿verdad? Ah, perfecto. Pero nada más para concluir esto. Sí, sí, sí. La parte de entonces, la sociedad bíblica se está equivocada porque quitó Jehová, No, no lo ha quitado. pero ya no Para, para, existe. para más claro y para llegar a conclusión, eh, yo estoy estudiando la Biblia un poco. ¿Qué versión? Ah, Reina Valera, 1960. Entonces no tienes la del 2020. No, Entonces, pues por eso no te has dado cuenta. Deja nada más, esto es de 2 minutos. Este video de aquí nada más vamos a escuchar 2 minutos y ahorita nos vamos con lo del sacerdocio. Dame 2 minutitos nada más, perdón, yo quería hablar sobre qué dice la Biblia acerca de la confesión de los pecados a un sacerdote. perfecto, nada más dame 2 minutos, Ok, bro, termino ok, esto y damos a eso. ok. Mira. La Reina Valera. En la parte final de esta Biblia trae un glosario que dice, Jehová, nombre personal de Dios en el Antiguo Testamento. En el hebreo primitivo, que carecía de vocales escritas, las consonantes eran, y aparece YHWH. No hay Jotas, amados, ¿sí? Y en hebreo sería Yod, Hei, Wau, Hei. Y añade al final de la nota, los hebraístas, es decir, los expertos en el idioma hebreo, han llegado al acuerdo general, unánime, de que la pronunciación original es Yahweh. Miren, se los voy a mostrar, amados, para que ustedes no, no digan que esto no es así. Después se los muestro. Espero que se alcance a ver, ¿sí? Y bueno, yo le escribí a una persona de las Sociedades Bíblicas Unidas para preguntarle entonces por qué si sabían que el verdadero nombre del Creador era Yahweh, ¿por qué seguían escribiendo Jehová? Su respuesta es porque la gente, los evangélicos, los pastores y demás están acostumbrados a ese nombre. Si ponemos el nombre verdadero, nuestras ventas caerían. Y como ya están acostumbrados, pues ponemos ese nombre para complacerlos. Las Sociedades Bíblicas Unidas saben que Jehová es un nombre falso, apócrifo, y lo siguen fomentando, cuando los propios traductores reconocen que el nombre divino es Yahweh. Esto, amados, repito, Biblia Reina Valera, 1960, Sociedades Bíblicas Unidas. No hay forma de negar esto, amados. El nombre del Eterno es uno y su nombre es Yahweh. Bendito sea el nombre del Eterno ahora y siempre. Amén. Hasta pronto. Listo, eso fue rápido, así de... Ahora sí, hermanito, ahorita que me vas a preguntar acerca de lo que es la confesión de los pecados, aprovechando, ¿sí sabías que hay 3 niveles en el sacerdocio, no? O Ah, bueno, dos en la Biblia, 2 niveles de sacerdocio. No, hay sí hay dos, 3, hay pero dos. hay 2 niveles manejados en la Biblia que normalmente tienen nombre, porque el de Cristo jamás se puede tomar ese,
ese sacerdocio. La pregunta es, Ujú. ¿qué dice la Biblia acerca de la confesión de los pecados a un sacerdote? Sí, ¿tienes los versículos del Antiguo Testamento? Sí, pero quisiera que si usted me permite, pues yo le podría explicar y usted me puede dar la respuesta. O Bueno, usted me puede dar vámonos lo que paso es a la paso. respuesta, Dame o los sea, así como versículos. usted. Ajá, dame los versículos y los vamos leyendo paso a paso. Mire, pues Mira, le me voy a dar dijiste la Reina introducción, Valera, ¿verdad? ¿verdad? Le voy a dar la introducción, A ver. si me permite, podemos estudiar un momento la palabra, ¿verdad? No es un debatamiento, ni quiero competir con nada, ¿verdad? Sino lo que dice la palabra de Dios. Vas a empezar entonces, hermano. Ok. ¿Con cuál versículo vas a empezar? Veamos, hermano, que usted sabe que en ninguna parte de las escrituras se enseña en el concepto de la confesión de pecados a un sacerdote. No, sí se Ah, enseña en las ajá, escrituras. comenzando porque el Nuevo Testamento. Ahí pon pausa. Dijiste, Ujú. ninguna parte de las escrituras, voy a escribirlo aquí, en ninguna parte. Tú Se pusiste enseña el en ningún concepto lado. de la confesión de pecados a un sacerdote. En ningún lado, confesión. Confesión a hombres. Bueno, puede poner sacerdote. Sacerdote Sacerdote, específico. sacerdote. Estamos hablando sobre sacerdote. Sacerdote. Ahí nada más te voy a hacer una pausa, porque aquí lo voy a... aquí dice, en Ok, ningún lado confesión a sacerdotes. porque, Esta porque pausa, sabe ¿por qué? por qué, porque comenzando. Porque en el Nuevo Testamento no enseña que debe haber sacerdotes. Usted sabe que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, no se menciona sacerdotes, ¿va? Entonces, no se enseña que debe haber sacerdotes, pero en el Nuevo Pacto, en su lugar, el Nuevo Testamento enseña que todos los creyentes somos sacerdotes. Entonces, a ver, espérame. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote Un sacerdote es un Mediador. mediador. Por eso A ver, le digo que vamos Déjame, a... déjalo anoto. Voy a anotar este paso a paso, ¿sí? Ujú. Espérame. Tú dices que un sacerdote, Vamos lo que dice la palabra de Dios, aquí si lo podemos pusiste, confesar nuestros pecados a un sacerdote. mediador. Y también pregunta, pero Sí, es que pero dijiste que ya no sí me había puede dejar sacerdotes, pero explicar un ahora poco, resulta después que usted hay. me contesta. Ah, Ajá. ok. Como le decía, comenzando porque el Nuevo Testamento no se enseña que debe haber sacerdotes, pero en el Nuevo Pacto, escuche, en su Ajá. lugar, el Nuevo Testamento enseña que todos los creyentes somos sacerdotes. ¿Dónde lo dice? En Primera de Pedro 2:5 al 9. Sí, de hecho vamos a aprovechar eso. Pregunta, ¿a ese es un sacerdote ministerial o un sacerdocio común? Es Porque un la Biblia menciona sacerdote común. sacerdote común, entonces no es ministerial. ¿Cómo? Sí, porque la Biblia nos habla del sacerdocio común y del sacerdocio ministerial. Ahorita me acabas de decir del sacerdocio común. Hay dos sacerdotes, vamos a poner aquí. Me acabas de decir del sacerdocio, el que aparece en, dijimos, Primera de Pedro, capítulo 2, Ok, versículo 9. ok, está bien, escúcheme pues. Vaya, Ahí está. vaya, escúcheme. Vaya. Veamos que en Primera de Pedro, acá describe a los creyentes como real sacerdocio, ¿ah? Ajá. Entonces, escúcheme, dice la palabra de Dios siempre en el nombre de Jesús. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5 al 9, dice, Ajá. también Jesús. ustedes, dice, como piedras vivas, edifíquense y pasen a ser un templo espiritual. Perdón, voy a leer en la Reina Valera. Sí, está bien. Dice, vosotros también como piedras vivas, dice, sé edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, dice. Por lo cual, dice, también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra,
del ángulo escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado para vosotros. Pues Ajá. los que creéis, él es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y la piedra Ajá. de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a los cuales fueron también destinados. Viene lo bueno. Mas Sí. vosotros sois, dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a una luz admirable. Entonces nosotros acá somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Sí sabías que eso ya estaba en el Antiguo Testamento? ¿Mm? ¿Sí sabías que eso ya estaba en el Antiguo Testamento? Sí, claro, escúcheme, le voy a dar lo que es, lo que quiere aclarar Nada esto. más, antes de que continúes, aprovechando de que ya diste ese versículo, tienes Ujú. el versículo, hermanito Darío, tienes el versículo donde dice que el sacerdocio desapareció El sacerdocio desapareció. y el sacerdocio ministerial, el Escuche, ministerial. por eso le quiero aclarar antes que usted me dice y después usted me dice, por eso le quiero hablar, estoy hablando ahorita de esto porque estoy hablando de lo que es lo del sacerdocio. Y Por pero eso quiero aprovechando de una explicarle. buena vez, vámonos de una buena vez a lo que es Ujú, donde dice, porque tú dijiste ya no existe el sacerdocio, me estás diciendo todo lo contrario, me estás diciendo que sí existe el sacerdocio. ujú. Entonces, eso en primer lugar ya te hiciste bolas ahí, pero No, en no, no, segundo, no, no, por eso quiero explicarle bien. entonces el Acá, segundo punto. la carta de primera de Pedro, acá No, es que esa describe. le entiendo. Entonces déjeme explicarle, varón, disculpe. Mire, Yo nada más quiero que escribe me a los digas el creyentes. versículo donde diga que desapareció el sacerdocio ministerial, o sea, el que ofrece lo que son ofrendas a Dios, esos sacrificios, esas manos sagradas, Es que que eran los varón, sacerdotes. usted Perdóname. sabe muy bien como la palabra y la verdad, usted sabe que existía el sacerdocio de Aarón, porque Sí, antes él era un mediador entre Dios y el pueblo, ¿sí? Eso era el primer era el sacerdocio, escúcheme. mediador entre Dios y el pueblo. Exacto, ¿por qué? Porque allí se mataban animalitos por ¿Puedes cada mostrar el pecado de versículo? ¿Me personas. ayudas con ese versículo, por Por eso favor? le quiero dar bien explicación a esto, porque mire, Sí, pero ayúdame con el versículo primero y después la explicación. ok, después usted me dice todo lo que es eso y yo le voy a dar versículo, pero déjeme aclarar esto, porque no quiero hacerme como echarme para atrás porque la palabra es viva y eficaz y es más Sí, pero es cortante que que dos como no me filos. estás dando más Biblia más que este Por versículo. eso, escúcheme, le voy a Dame el dar, versículo, por escúcheme, varón. favor. Mire, Dame el por eso lo que versículo le donde quiero habla de aclarar que acá, que Aarón es la mediador. primera de Pedro 2:5-9, acá describe a los creyentes como real sacerdocio y nación santa. Sí, Escúcheme. pero, Y, hermanito, mire, hermanito, ambos, pásame de una buena vez el versículo para adelantar. El versículo donde dice que Aarón es mediador. El Aarón era mediador entre Dios y los hombres. Y sí, otro versículo en el que precisamente el sacerdocio ministerial desapareció. ok. Ahorita le doy, ¿por qué? Porque lo que quiero llegar a conclusión que ya no podemos ir a un sacerdote, confesar nuestros pecados, porque ya tenemos a un sumo sacerdote que nos puede, ya podemos acercarnos a él confiadamente a confesar nuestros pecados a nuestro Señor Jesucristo directamente. Por eso le No quiero sabes el aclarar sumo esto. sacerdote, ¿verdad? Escúcheme. Y no, tampoco tienes el versículo, porque si Sí, no ya me tengo lo el hubieras dado. versículo, porque usted quiere decir el mediador entre Dios y los hombres. El versículo en el que dice que Aarón era mediador entre Dios y los hombres. Ese que ahorita acabaste de decir. Ok, ahorita se lo doy. Pues di una buena vez, pues ya que lo mencionaste. Sí, claro. Si lo mencionaste es porque ya lo tienes en la mano.
Sí, por eso le estoy diciendo. Entonces, antes de que avances, primero dame el versículo y seguimos avanzando, pero primero dame ese versículo, Ok. porque me vas a ayudar. Yo no he leído toda la Biblia completa, nada más me conozco un torno como 5,000 versículos de la Biblia, exactamente dónde se encuentran ubicados, porque es alrededor. Me faltan lo que son unos de los 40,000, 30, me faltan unos, más o menos unos 35,000 por aprenderme. Por eso tal vez ese versículo yo no lo he leído, pero ayúdame por favor con ese de Aarón. Por eso, yo le estoy dando explicación, o sea, yo le voy a dar el versículo, pero déjeme aclarar esto. Sí, pero primero el versículo y después Porque continúas. cómo me voy a aventar, o sea, cómo me voy a tirar hasta eso si no le estoy dando, apenas le estoy dando la introducción, no le estoy dando, apenas le estoy dando la introducción. ¿Sí sabe qué es? Vaya, Sí, pero nada más me ha dado un solo escúcheme, versículo solo, que es mire, también utilizo y le mire, por eso le quiero dar a explicar lo que es esto. Veamos que el real sacerdocio y nación santa en Apocalipsis capítulo 1, verso 6, veamos que eso está en el nuevo pacto. Escúcheme para aclarar del nuevo, no tienes del el antiguo. versículo, ¿verdad? Sí, ese ¿Mm? es sincero nada más. No ¿Ah? tienes el versículo de Aarón como mediador entre Dios y los hombres. No lo tienes, ¿verdad? Sí lo tengo, pero déjeme explicarle. Ah, Déjeme entonces dámelo explicarle. de una buena vez, lo quiero anotar. Ok, déjeme ver. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Ahí dice que Aarón era mediador. Vamos a leerlo. Tú lo tienes ahí a la mano, ¿verdad? Yo lo voy a leer de Mire, aquí. usted quiere hacerme como, déjeme explicarle bien las cosas para llegar a una conclusión bien. Porque ustedes quieren engañar a las personas y Hermanito, yo nada más te no estoy dejen, diciendo mire, el versículo. Nada sí, más te estoy escúcheme, diciendo el escúcheme. versículo. Por eso Leo déjenme, ahora mire, con ese de Aarón. Vamos a ver oiga, si es el de Aarón. Vamos a ver si es el de Aarón o me no, estás mintiendo. escúcheme, Hebreos escúcheme. cuatro Ustedes quieren dieciséis. engañar, o sea, Cuatro déjenme dieciséis. explicarle lo que es, Hebreos por eso le cuatro estoy dieciséis. diciendo, ¿qué dice la Biblia Hermanito, sobre te pedí el versículo de Aarón. Vamos a ver si es el que tú estás diciendo. Hebreos 4:16. Si es Biblia, no tenemos que o guardar sea, silencio. ¿sabe por qué le di ese texto, varón? Porque Porque me antes dijiste, era, mire, antes ¿cuál era es el versículo necesario que te ir a pedí, un hermanito? sacerdote. Primero, ¿cuál es el versículo que te pedí? ¿Cuál es el versículo que te pedí específicamente? Donde Aarón era mediador entre el pueblo, como Entonces sacerdote. vamos a leer Hebreos Pero 4:16, escúcheme, que ¿sabe dice, por qué le di ese texto, varón? Antes de que lo lea. Antes de que lo acerquémonos lea. pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿A quién Aquí nos no tenemos que dice, acercar confiadamente? ¿Tenemos que acercarnos a un hombre o directamente tenemos que acercarnos a Dios? aquí dice lo de Aarón, hermanito. No, escúcheme, por eso le quiero dar la explicación. Es necesario, por eso yo quiero llegar hasta ahí, solo que aquí yo voy en orden, no voy directo, A ver, digamos. hermanito, no te preocupes, mira, si no tienes el versículo, no hay necesidad de mentir. No hay Mire, necesidad de mentir. no estoy mintiendo, sino que yo quiero ir en orden, pero usted no me deja. No me deja ir ¿Tienes en el orden. versículo donde diga que Aarón era mediador entre Dios y los hombres? Amado hermano, veamos que en el antiguo pacto, varón, escúcheme, los, los fieles tenían que aproximarse a Dios a través de los sacerdotes. Muy bien, hermanito, no hay problema. Digo, Mira, los ahorita sacerdotes en el Antiguo déjame Testamento eran platicar algo a mediadores ti, entre Dios y el porque pueblo. ya diste estos datos y ahora quiero que hablemos eso. Te voy a poner un poquito de silencio, sí. ¿Por qué? Porque no me diste, tú dijiste algo que no dice la Biblia entonces. Me dijiste, Aarón es mediador entre Dios y los hombres. Te pedí el versículo. Cuando tienen el versículo, inmediatamente dice, mira, aquí te lo tengo. Hasta tal vez lo tienes hasta anotado.
Y dice, mira, aquí está, aunque sea la parte final, luego dice, ¿sabes qué? Mira, es este versículo y yo lo voy a anotar así sin problemas, porque por eso tengo este pizarrón para anotar, pero no me estás dando el versículo. Y pues, yo te lo pedí y al parecer no existe ese versículo. Entonces, ¿qué quiere decir? Estás hablando con mentiras. Yo te voy a hablar con Biblia. Ahora fíjese, dijiste en un principio, en ningún lado de las escrituras existe la confesión a los sacerdotes, ningún lado de las escrituras. También dijiste de que en el Nuevo Testamento no existen más sacerdotes. Y hay que entender cuál es la función de un sacerdote, más cuando existe dentro del Nuevo Testamento el sumo sacerdote, el sacerdocio ministerial y lo que es el sacerdocio común de los fieles, porque eso también está en el Antiguo Testamento. Aunque el sumo sacerdote es un sacerdote ministerial, la única diferencia es que de entre los sacerdotes ministeriales, el sumo sacerdote es como quien dice, ahora sí el encargado de la máxima ofrenda, vamos a decirlo así ahorita. Y me dijiste sacerdote mediador, me dijiste por cuestión de Aarón. Este versículo no me lo diste, así que lo vamos a tachar, ya que este versículo no me lo diste, lo vamos a tachar, porque es muy importante siempre ir dando lo que son esas anotaciones. Me diste este otro versículo que es de Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 5 al 9, específicamente el 9, porque eso también lo encontramos en el Antiguo Testamento. Pero vámonos primero a esta, en la que dijiste en ningún lado de las escrituras. Entonces, siempre hay que tener cuidado con cada palabra que utilizamos. Si nos equivocamos, es válido decir, ¿sabes qué? Me equivoqué en esta pronunciación. Me equivoqué en decirlo así. Porque esta palabra que dijiste, ningún sacerdote, ninguna persona puede confesarse ante los sacerdotes. Hay que recordar que Hebreos capítulo 5, del versículo 1 en adelante, dice, porque todos somos sacerdote tomado de entre los hombres. Esto estamos hablando de los sacerdotes ministeriales. Esto abarca a todos. Tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Presentado las ofrendas y los sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. El sacerdote también era un pecador, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Entonces, esto es muy importante, todo lo que son los sacerdotes, precisamente esa es la importancia de esa confesión con estos sacerdotes. Ofrecen así para que muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Vámonos a lo que es Levítico 5:5, que de hecho aparece esta relación, Levítico 5:5. Y desde el 4, y hay varios versículos que hablan acerca de esto, y lo vamos a encontrar también en el Nuevo Testamento. Cuando pecar en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Aquí encontramos uno de los pasos para el perdón de los pecados, lo que es la confesión. Confesará aquello en que pecó. Para su expiación traerá el Señor por su pecado que cometió una hembra de los rebaños. Aquí encontramos lo que es el sacrificio. Nosotros ya no necesitamos ningún sacrificio, porque ya nuestro Señor Jesucristo hizo ese sacrificio por todos. Nada más nos falta la confesión. Ya aquí se encuentra para la expiación lo que es para el sacrificio, una cordera, una cabra, una ofrenda de expiación. Y el sacerdote le hará la expiación por su pecado. Entonces, nuestro Señor Jesucristo ya hizo ese sacrificio. Nada más falta ir, como dice, confesar. Y si el sacerdote hace la expiación por su pecado. Y en el mismo 5:17, seguimos leyendo. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento del Señor no se han de hacer, aún sin hacerlo sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote, otra vez este sacerdote sí, para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote hará la expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado de su pecado. Entonces estamos encontrando estos pasos importantes. Entonces el sacerdote sí es importante. Y además, este sacerdocio, recuerda que nuestro Señor Jesucristo nos trajo el nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec, o bueno, un sacerdocio que estaba desde el principio, que ya se comentaba al principio de las Escrituras. Este sacerdocio, que se hace con pan y con vino, le dice a lo que son sus nuevos sacerdotes, en este caso los discípulos,
Lo que es Juan capítulo 20, versículo 21. Juan 20, 21. Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y ahorita está esto padre porque tú me vas a decir para qué envió el Padre a Cristo. ¿Para qué envió el Padre a Cristo? Porque ahí aparece en Corintios la respuesta en 2 Corintios. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados, recuerda que remitir es quitar. A quienes les quite los pecados, les son quitados. Y a quienes se los retengas, les serán retenidos. Esto se los dijo a sus discípulos. Ahí. Así. Y esto nada más a los que él eligió. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. En este caso, el mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a los que les perdone los pecados, les quedarán perdonados. A quienes no se los perdonen, se les quedará sin perdonar. Y esta parte en la que dice no sacerdotes, en el mismo libro de Hebreos que ahorita me diste 4:16, pero yo te lo voy a leer del 4:17. Me gusta cómo lo dice aquí la versión latinoamericana. Te lo leo de Hebreos 4:17. El libro de Hebreos dice de esta manera. Vamos a ver si fue eliminado, porque también me gustaría que me dieras el versículo donde dice que el sacerdocio fue eliminado. Ni siquiera el sacerdocio judío fue eliminado. El sacerdocio judío ahorita, mientras no está el templo, está en pausa. Entonces dice 7:11. Dice, así pues, el sacerdocio de los levitas, que es el fundamento de la legislación de Israel, no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. De lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? No a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec. Si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. Ya hay un cambio en el sacerdocio, ya no se hace el sacerdocio de Aarón. En el cristianismo se hace el sacerdocio de Melquisedec. Se hace lo que es ese cambio. Entonces, ayúdame con esto también, hermanito, porque nada más me quisiste argumentar un montón de cosas y casi sin Biblia. Ahorita yo te di varios versículos. Prácticamente en menos del tiempo de lo que tú estuviste hablando. Pero me gustaría que me dijeras esto. Primero, dame el versículo donde diga que el sacerdocio se eliminó. Que el sacerdocio se eliminó. Y segundo, que me expliques Juan 20:21 acerca del perdón de los pecados. ¿Quiénes son esos que están perdonando los pecados? Y tercero, porque utilizan un versículo que, fíjate, las tres preguntas que te estoy haciendo, que me gustaría que me ayudaras a responderlas. ¿Dónde dice? Porque te digo, estas ya van fuera. Te las voy a anotar para que no te vayas por otro lado. Y a la que tú quieras elegir primero. ¿Dónde dice que el sacerdocio, se eliminó? Eliminó. Así exactamente que dice, el sacerdocio se eliminó. Ya nada más el puro sacerdocio del pueblo o sacerdocio laico, se le conoce así, porque en la Biblia también está la palabra laico. Sacerdocio laico ahí también existe. Y ya no existe el sacerdocio ministerial. La otra, esa del perdón de los pecados. Deja cambio de plumón. Juan 20:21 está. Juan 20:21. Ese de Juan 20:21. De los que perdonen los pecados quedarán perdonados y a los que no perdonen quedarán sin perdonar. Y la otra, precisamente, la de donde dice que, ejemplo, porque utilizan mucho este versículo, que tú solo en tu habitación, tus pecados serán perdonados. Que solo en tu habitación. Solo en tu habitación y tus pecados serán perdonados. Esas tres cosas, hermanito, ahí están anotadas. Estas tres cosas te pido, por la que quieras empezar, esta o esta. Esas tres, porfa, ayúdame. Puedes poner el micrófono así. Ok.
Eh, mira, varón de Dios. Primera te voy a dar sobre el sacerdocio que se eliminó. Sí. Esta, Sabemos la que hoy ya no necesitamos ahora confesar nuestros pecados a un hombre sacerdote, porque te acuerdas que en Efesios capítulo 4, verso 11, escucha, Efesios capítulo 4, 11, Ajá. ahorita te doy el texto, Sí, Efesios lo lees, 4, por favor. 11. Mira, te digo por qué que el sacerdocio, porque en el nuevo pacto ya Dios ya no constituyó sacerdotes, ya no existen los sacerdotes. Escúchame, porque él mismo constituyó a unos apóstoles Ajá. y a otros profetas, a otros evangelistas, a Ajá. otros pastores Ajá. y a otros maestros. Pero Ujú. aquí no me menciona sacerdotes. ¿Por qué? Porque nosotros somos todos sacerdotes, a como en Apocalipsis nos dice. Aquí ya no menciona lo que es sacerdotes, sino que ya existe apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. Lo que es eso ya sacerdote ya no. Porque hay solo un sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Ya no Ajá. necesitamos un mediador para confesar los pecados a un hombre. Te digo por qué. Porque en primera de Timoteo 2:5 dice, Ajá. escúchame, primera de Timoteo. 2:5, sí. ¿Te la leo de aquí? Para más rápido. No, yo te la leo. Ven. Dice, Y ahorita me respondes esto, ¿eh? Quiero, escúchame. quiero que me pongas, porque ahí no me estás dando el versículo Porque, donde digas se eliminó, ¿eh? no, Atento. por eso te digo, escúchame, lo que vamos entrando es que si podemos confesar los pecados y tú me estás hablando de sacerdocio, yo te estoy hablando que si podemos confesar los pecados a un sacerdote, pero Dios ya no dejó sacerdotes, sino que dejó apóstoles, evangelistas, maestros, pero ya no sacerdotes. Vaya, escúchame. Porque ya no tenemos que ir con un sacerdote mediador en la tierra terrenal, sino que ya tenemos autoridad para ir directamente a nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Tú qué le Ujú. entiendes a este versículo? ¿A quién Ah, vamos a confesar nuestros pecados ahora? ¿A un sacerdote que está terrenal, como ya no hay sacerdotes, a como ustedes dicen? Porque ustedes, y luego te respondo la de Juan 20:21. de hecho, no ¿Por dice qué? nada de ahorita lo que me acuerdo que me acabas de preguntar, no habla de la confesión de los pecados. No, No está yo diciendo. te dije explicadamente, escúchame, te Exactamente. hablé, Quiero yo no dije entenderte. de Quiero entenderte. sacerdocio. Mira, Quiero escúchame, te entenderte. dije qué dice la Biblia Quiero acerca de entenderte. la confesión de pecados a Quiero entenderte. sacerdotes. Quiero entenderte entonces, porque de hecho ahí no menciona nada de la confesión de los pecados. Escúchame, ¿cómo que no? Este, Escúchame, es un apóstol. por eso te estoy explicando. Ujú. Mira, te explico bien. La actualización, o sea, lo que te quiero decir, que qué dice la Biblia acerca de la confesión de pecados a un sacerdote. Sí, vamos, pero espérate, porque me mencionaste esa de Efesios capítulo 4 versículo 11, y dijiste lo que son apóstoles, pero ahí no va mencionado inclusive lo que son los obispos. Pero quiero que me... No, ahora, ¿por qué dicen obispos si no existe obispos? Sino que léeme de Efesios No, por 4:11. Tú esto mismo lo estás para... leyendo. Una pregunta, lo que es ¿un apóstol era un obispo? No, es un apóstol. Otra pregunta, ¿Jesucristo era apóstol? No, ¿Jesucristo era obispo? no, Seguro. no. Si me das un texto donde dice No, que no, Dios es obispo. donde Jesús es apóstol y donde No, Jesús es obispo me obispo. dijiste. Obispo, sí. Apóstol y obispo, las dos. Obispo. Porque Obispo. una es obispo y otra es apóstol y otra es. ¿Jesucristo es apóstol No, y Jesucristo es obispo? no. Bueno,
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Ah, no, no es primera, es segunda de Sí, sí, Pedro, sí, perdón. sí, no me ha entendido lo que quiero hablar, ¿va? Capítulo Sobre 2, lo que versículo. confesión de pecados a un sacerdote, porque ya no estamos siguiendo sobre otros caminos que no son. Es que aquí es donde entra el problema. ¿Sabes por qué? Leo, Oye, Leo. escúchame, ¿por qué usan? Mira, Porque sabes porque que tú hay mucha... dijiste del Ujú. sacerdote. Te pregunté precisamente si sabías que era un apóstol o si era un obispo o si entiendes lo que es un sacerdote. Y te pregunté si Cristo era lo que es obispo, me dijiste no. Me dijiste si Cristo, si yo te pregunté si Cristo era apóstol y me dijiste no. Primero leo, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Quién es este obispo? ¿Quién es el obispo? Este que está hablando aquí. ¿Quién es el obispo, hermanito? Ahí está en tu Biblia. Esta es Reina Valera, ¿eh? Hermanito Selvin. ¿Quién es este obispo? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Ahí está. Primera de Pedro 2, 25. Esta es Reina Valera 1960. Reina Valera. Obispo de vuestras almas. ¿Quién es este obispo? El micrófono, Selvin. Así. Dios. Jesucristo, ¿verdad? Ujú. Jesucristo. Entonces, ¿Jesús es obispo? Pero no sacerdote. No te preocupes, ahorita vamos a eso, es sacerdote. Entonces, ¿es obispo? Escúchame, yo te dije que Dios es sumo sacerdote, ¿verdad? Bueno, ya vimos que sí es obispo. Ahora, la segunda, lo que es, ¿cómo dice? Apóstol. Tú me dijiste que Jesucristo no es apóstol. Recuerda que es Biblia Reina Valera. ¿Qué es lo que sucede aquí? Hebreos, el libro de Hebreos es un libro sacerdotal. No sé si lo sabías que es un libro sacerdotal dirigido a ¿Pero los para sacerdotes. quién? ¿Para Jesús o para los apóstoles? ¿O para los que existen ahora? Pues para los de ese momento y el día de hoy. A ver, dime dónde, en qué parte de la Biblia dice que hay sacerdotes, a como te digo, que Dios constituyó mismo, evangelistas, Vamos a eso, pastores. vamos a Dime, eso. Jesús, fíjense, Hebreos 3:1. Tú dijiste que Jesús no es apóstol. ¿Estás de acuerdo o ya quieres cambiar de opinión? no, si la palabra lo dice, está bien. No, yo no lo creo. Entonces sigamos. Por tanto, hermanos santos, cuando hace referencia a estos hermanos santos, está haciendo referencia a estos sacerdotes, Pero ¿dónde dice sacerdotes? participantes Ahí del dice santos. pues vámonos a lo que es donde es la referencia de hermanos santos. Vámonos a lo que es, vamos a ver, déjame acuerdo en dónde es es en Miqueas, vamos a ver si es Miqueas capítulo 2, versículo 7, vamos a ver si es ahí. Acorto del espíritu, yo en mi pueblo, no, este no es. A ver, 3, Miqueas, si no es Miqueas es Brother, es que, mire, no sé espérame, si me espérame. entiende usted que predica la verdad, dice, pero el tema que yo quiero hablar es que si nosotros podemos confesar los Malaquías. pecados a un sacerdote, terrenal, Sí, fíjate, vamos a ver. no me ha Aquí entendido, ¿va? está. Porque de los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría de su boca, el pueblo buscará la ley, porque mensajero es del Señor de los ejércitos. Y esto también está en relación Levíticos capítulo... Es que usted me está tirando del 27. antiguo, yo estoy hablando de por eso, Sí, llegar a pero esta es la conclusiones. razón, esta es la razón por la cual te lo estoy mostrando también, porque quién era lo que es estos santos. Entonces, ¿quiénes son estos santos? A la cual le tendrás al sacerdote como santo. Va a ser Es que lo 21. que yo quiero llevar a cabo, no me ha querido Ah, sí, aquí responder. está. Lo que yo Porque quiero el es que, sacerdote es santo
a su Dios, le santificarás. Por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo el Señor que os santifico. Ahora sí me regreso de nuevo a lo que es Hebreos. Regresémonos al libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 3, que estábamos leyendo. ¿Qué estamos, Por tanto, hermanos qué tema santos, estamos recuerda que es tomando? un libro sacerdotal, participantes del llamamiento celestial. Participantes del llamamiento celestial es este sacerdocio, ¿sí? Considerad al apóstol. Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aquí está que Cristo es apóstol y aquí está el llamado del sumo sacerdote. ¿Cuál es la profesión que está refiriéndose aquí en Hebreos? El libro de Hebreos. ¿Cuál es la profesión? Entonces, Jesús es el apóstol y, y sacerdote. ¿A quién le va a usted confesar los pecados? ¿A Jesús o a un Somos sacerdote? sacerdote. Somos sacerdote. Aquí no Entonces, dice sacerdote, dice sumo entonces, sacerdote. ok, ¿Cristo es entonces, apóstol entonces? escúchame. ¿Cuál vamos? ¿A qué vamos? Vamos al tema que le estoy diciendo porque ya me está sacando del tema. Yo del tema que quiero darle, Hermanito, pues, explicar. entonces, es que aquí está el problema, que Cristo sí es apóstol y Cristo también es Mire, obispo. ya se está yendo Esa por otro. parte dices que no existe, ¿sí? Lo que yo quiero Ahí llevarme a cabo es que vámonos de si nuevo al nosotros sacerdocio, pues, y a la podemos, confesión de los pecados. ajá, sí, Dame el versículo. Fíjate, este es el que te pedí, donde dice que Jesús, o lo que es Dios, eliminó el sacerdocio. Yo te mira, no estoy se dando eliminó, sino que lo que te quiero decir que específicamente los tenemos que versículos. compartir, Ajá. confesar los pecados al sumo sacerdote, ya no a sacerdotes acá en la tierra. Entonces, dame el versículo donde diga, ya no necesitas confesar los pecados a lo que son a los hombres. Dame el versículo así. Ok, Hebreos. Ujú. Porque recuerda que Cristo vino para el perdón de los pecados. Él es el sacrificio. Ya nada nos falta la confesión y la expiación que es dado por el sacerdote. Es que antes, brother, antes se necesitaba un sacerdote para que él era mediador en el antiguo pacto. Pero ahora ya no Era necesitamos un de ese versículo de... sacerdote que él, sino que nosotros tenemos que ir Hermanito, directo con nuestro Dios. no me Escucha, diste un Hebreos versículo. 4:16. Hebreos No me diste un 4:16. versículo. No me diste un versículo en el que dijera que Aarón era mediador. Escúchame, No me escúchame, diste ese versículo. escúchame, bro. Dice, Ajá. comencemos del 14. Escúchame. Ujú. Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, Sí. retengamos nuestra profesión, Ajá. porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda complacerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dígame usted. Y sigue leyendo. Ok, escuche, pero solo dígame, respóndeme. Ajá. ¿El sacerdote que ustedes confiesan sus pecados es pecador? Sí. Ok. ¿Y este sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo es pecador? Pregunta nada más porque estás mezclando al sumo sacerdote con el sacerdote. ¿Mis sacerdotes son sumos sacerdotes? No. Entonces, Por no eso puedes le hacer una digo, comparación del vaya, sumo sacerdote con los sacerdotes. vaya. Y dice, acerquémonos. ¿Qué quiere decir la palabra para ustedes? Acerquémonos. ¿A quién? ¿A un sacerdote terrenal? De hecho, para manera rápida, el sacerdote trabaja en persona de Cristo. Pero ¿dónde dice aquí? Si dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. No dice, acérquense al sacerdote para confesar sus pecados. Escúchame. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el A ver, oportuno. hermanito, bueno, te voy a poner esto para que sea más claro aún, más claro aún. Sí, está bien. Porque te estoy pidiendo los versículos, pero no me estás dando uno. No me estás dando uno. Te voy a dar más en específico y te lo vuelvo a anotar aquí. Mira, ya vimos porque apóstol tampoco sabías. O sea, me quieres dar prédica de lo que es el sacerdocio, ni siquiera sabías que Jesucristo era apóstol y ni siquiera sabías que Jesucristo era obispo. Entonces, ahí va la otra. Porque no me has dado un versículo donde diga confesión, confesión, confesión de los pecados, de los pecados. No me has dado el versículo, pecados. Así que diga, ya no necesitan de un sacerdote porque la confesión de los Mira, pecados te es voy a dar la directamente confesión de con los el pecados ahorita. cuerpo. Te voy a dar te voy a dar la confesión de los pecados. ¿A quién le tenemos que dar la confesión de pecados? Primera de por Juan favor. 1:9. Primera de Juan 1:9. Perfecto. Ahí dice la confesión de los pecados directamente a Ahí él. está. Así ha de decir. Escucha, A ver, escúchame. ¿cómo Dime dice? una cosa. Si confesamos nuestros pecados a Él, ¿a quién Él? ¿Al sacerdote terrenal o a Jesús, que es el sumo sacerdote? A ver, te lo vuelvo a repetir tal como tú me lo dijiste. Ok. Si confesamos nuestros pecados a Él, así me dijiste, ¿verdad? A Él, ¿a quién Él? Ajá. Así lo dice la palabra de Dios. Si confesamos nuestros pecados a Él. Pero ¿a quién es Él ahora para usted? No, pero permíteme. Sí, sí. Así dice la Biblia. Así dice la Biblia. Si confesamos nuestros pecados a Él. Sí, así dice. Escucha, a Él Así dice. que es... Espérame, no, espérame, escucha. espérame. Giro cámara para que vean este detalle. Primero Si de Juan 1:9. confesamos nuestros pecados, vamos a ver si dice a Él. Y aquí hay un coma. Él es fiel. ¿Dónde está el a Él, hermanito? Oh, no, no lo leí bien. No, hermanito. Error Así para lo mí, dicen error los para mí, pero para la palabra pastores. no. Pero, Así error, te lo dicen los error para pastores. mí. ¿Qué me acabaste de decir a un principio? Escúchame. Aquel que quite guañada versículos a la Biblia, ¿qué? Oye, escúchame. Por eso, error mío, Hermanito, no de la palabra. no, Error hermanito, mío. no Escucha. solamente es error tuyo, es error protestante, es error No que es menciona. protestante, escúchame. Es, Hermanito, yo no leí bien, no leí te bien. voy Una te parte voy es a no ser leer bien sincero, y mira. otra parte es que yo Hermanito, tuve el error. hermanito, nada más una cosa, para serte sincero. Prepárate un ratito más. Prepárate un ratito más. Ya cuando estés listo, vuelves a subir y hablamos acerca de la Biblia, ¿sí? Perfecto, hermanito. Mira, cuídate mucho. Dios te bendiga. Y ya después tratamos de nuevo lo que es ese tema.